Buenos días. Voy a pedirle que abra su Biblia. El tema que vamos a ver hoy, cómo Satanás usa el desánimo para detener al cristiano. Ese es el tema que vamos a estar abordando. El estudio de hoy bíblico va a ser profundo, ¿verdad? Sobre todo porque el desánimo es una guerra espiritual de desaliento. Cuando agarra a un cristiano es para destruir. Una de las armas más peligrosas de Satanás no es solamente la persecución abierta, sino el desánimo silencioso. Y usted tal vez ni se da ni cuenta cuando ya está desanimado. Y muchos cristianos no caen inmediatamente en pecados escandalosos. Primero caen en agotamiento. El cristiano se agota espiritualmente. Pérdida de esperanza. Se frustra. Entra una frustración en la vida del cristiano. Y luego temor. Hay un temor dentro de sí. Y sobre todo un cansancio interior en el alma del cristiano. El enemigo entiende que si logra desanimarte, eventualmente logrará debilitar, fíjate bien, tu oración, apagar tu fe, detener su servicio y enfriar tu amor hacia Dios. El desánimo es una estrategia infernal, poderosa, satánica, para paralizar el propósito divino. Satanás sabe que si te logra desanimar, dejarás de orar. Satanás sabe que si te logra desanimar, perderás visión. Ya no vas a ver con esos ojos, con esa visión espiritual, a todo lo espiritual. Si te desanimas, la vas a perder. Satanás sabe que si te logra desanimar, tú vas a interpretar las circunstancias de una manera distinta. Un cristiano desanimado comienza a dudar de Dios. Cuando tú te desanimas, comienzas una lucha, comienzas a dudar de Dios. Un cristiano desanimado se vuelve vulnerable a la tentación. Imagínate, en un momento débil de tu vida y como estás desanimado, entonces es muy fácil que aceptes y hagas y caigas en la tentación. Por eso la Escritura contempla, dice, enseña, no desmayes. Eso lo vamos a ver en las Escrituras. Cobra ánimo, fortalécete, no temas, persevera. Persevera. Entonces, el desánimo es una batalla espiritual, hermano. Es una batalla espiritual. Porque el objetivo de Satanás de desanimarte y desanimar al cristiano es detener la obra de Dios. Si Satanás nos desanima, el objetivo es detener la obra de Dios. Obvio que no la va a detener en absoluto, pero sí detiene. ¿Cuántas iglesias han desaparecido porque pues no cobraron ánimo? Satanás debilitó su fe. Por eso pedimos mucha oración por la iglesia en tránsito. Apoyo espiritual. ¿Entiende? Imagínese usted que nos desanimamos nosotros ahora una iglesia que está empezando. Entonces necesitamos mucha oración. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos en Éfeso, Efesios 6:12, él escribió lo siguiente. Efesios 6:12. Leemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escuche, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La guerra del creyente, amados hermanos, no es meramente emocional, ni mucho menos psicológica, es espiritual. No te vas a desanimar por emociones ni psicología que te metan a tu mente, es algo espiritual. La vida espiritual es espiritual. Seguimos a un Cristo espiritual. El cristianismo es espiritual. Ahora, fíjate bien, ese mismo texto en el lenguaje de traducción sencillo dice, nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y de hueso. En realidad enfrentamos poderes y fuerzas espirituales de maldad que actúan en este momento y se oponen a Dios. Por eso necesitamos permanecer firmes y depender de la fuerza que Él nos da. La palabra griega que usa Pablo es lucha. Esto refleja que la lucha habla de combate, cuerpo a cuerpo, una lucha intensa, cercana. Y usted lo ha podido ver. Entonces el apóstol Pablo enseña que el cristiano está en guerra constante contra fuerzas espirituales malignas que buscan, escuchen, resistir el avance del evangelio, destruir la fe, apagar el ánimo, desviar tu propósito delante de Dios. Satanás no necesita destruirte físicamente. Si logra detenerte espiritualmente, ya lo hizo. Ahora, el desánimo como arma que usa Satanás en tiempos de construcción o reconstrucción. Vamos a ver un ejemplo, un caso en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, del 6 al verso 10. Dice, edificamos pues, ¿lo tenemos? Y el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, verso 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Note, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero Judá dijo, la fuerza de los acarreadores se ha ¿qué? Debilitado. Aquí vemos uno de los ataques más claros del enemigo. Dice que cuando el pueblo comenzó a reconstruir los muros, imagínense, apareció oposición espiritual. Primero vino la burla. Versículo 4, 1, 3, capítulo 4, 1, 3. Vamos a ir al 1, 3. Primero vino la burla. Cuando oyó Sanballat
que todos nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios, dice, de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subirá una zorra y lo derribará. ¿Sabe lo que Satanás está usando acá? Críticas, desprecio, ataques verbales, humillación. El objetivo de Satanás, hermanos, es destruir la motivación. ¿Entiende? Estamos motivados y luego entra Satanás para destruirlo. Número 2. Luego vino el temor. Nehemías 4, 7, 8. El versículo 7 al 8. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjense, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que nació mediante esta palabra? Temor. Entonces los enemigos planearon atacar a Jerusalén. Ahora, fíjate bien, el desánimo casi siempre se alimenta del miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no poder continuar. ¿Crees? Después vino el agotamiento, versículo 10 de ese mismo capítulo. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Dice, las fuerzas se han debilitado. Aquí aparece el tal cansancio emocional. Entra un cansancio emocional. La palabra hebrea acá implica perder vigor, desfallecer y colapsar interiormente. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe esperar hasta que el creyente esté cansado. Hermano, Satanás debe esperar hasta que esté cansado. Te desanimes. Satanás atacó incluso a grandes hombres de Dios. ¿Lo sabían? Miremos el primero, Primera de Reyes 19:4. El profeta Elías que quiso morir. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, fíjate, él dijo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba para morir. Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Y un hombre que acababa de vencer a los profetas de Baal estaba deprimido y huyendo. Ahora, fíjate bien. ¿Cómo vino el desánimo sobre Elías? Después de una gran victoria. De una gran victoria espiritual. Y muchas veces, queridos amados hermanos, el ataque más fuerte puede venir después del éxito.
espiritual. Después del éxito espiritual, ok, tuvimos nuestros primeros bautismos. Es un éxito espiritual en el evangelismo. Tuvimos 3 bautismos durante el ministerio evangelístico. ¿Entiende? Pero estos 3 bautismos lo podemos catalogar para nosotros y delante de Dios como una victoria. Pero luego, ¿qué vino? Desánimo. Desánimo porque cuando iniciamos, yo. Pasó un mes, -1. Pasó el otro mes, -2. Sigue el otro mes, -3. Y ahora quedamos 3 o 4. Entonces, después de una gran victoria. O hay veces que tenemos campañas evangelísticas. Aquí casi no tenemos campañas evangelísticas, pero le voy a pedir a usted que oremos para que Dios nos conceda eso, ¿verdad? Que podamos trabajar en esa área de campaña. Pero fíjese que estaba predicando en un lugar X y iba a cerrar campaña. Me invitaron a predicar. El hermano después íbamos platicando y me dijo el hermano, pues gastamos casi $400. Invitamos a hermanos y bueno, hicimos campaña para que vinieran almas al Señor y el resultado, 0. No hubo bautismo. Ministerio intenso. Al inicio de este año, pues todos estábamos animados, muy animados. Hicimos ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio evangelístico, ministerio de alimento, ministerio de niños, ministerio de todo. Oramos al Señor. Estos son ministerios intensos que tiene la iglesia para el trabajo. Pero en el momento tuvimos nuestras victorias, nuestras altas, pero al final vinieron desánimo. No digo en todos, en algunos. ¿Por qué? Porque viene agotamiento vulnerable dentro de nosotros. Viene un agotamiento. Ministerio de benevolencia. Algunos hermanos quieren trabajar, otros no. Otros tiraron su talento y dijo, no, ya no quiero. Y de repente va un hermano solito a hacer la obra de benevolencia. Viene agotamiento vulnerable. También en esto de que Satanás ataca a hombres grandes, hombres de Dios, en este caso también viene de el desánimo, el aislamiento. ¿Qué pasó con Elías? Huyó solo al desierto. Elías huyó al desierto después de una gran victoria. Se desanimó y se fue a meter a un hoyo, a una cueva. El desánimo ama el aislamiento. Cuando a ti te agarra el desánimo, tú no quieres que ni te vean. Tú te desanimas, tú te encierras. A algunos les agarra pues encerrarse, otros, mira, ni me hables, no me digas nada. Uno me dijo, mira, yo sé lo que hago. Distorsión mental, el desánimo, distorsión mental. ¿Qué pasó con Elías? Elías dijo, solo yo he quedado. Distorsión en su mente, solo yo he quedado. Y fíjense que el desánimo altera esa percepción espiritual. Tu mente te altera. Los hermanos de evangelismo. Solo hemos quedado 2, hermanos.
Solo hemos quedado 3, hermano. Y comenzamos. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Y para qué se andan comprometiendo? Y esto no solo lo digo en esa área. Entonces, pensamos que estamos solos y eso altera nuestra percepción. Pero, ¿qué hizo Dios con Elías cuando él pensó así? Dice que Dios restauró a Elías. Y mire cómo lo restauró. Lo restauró y le dijo, descansa, aliméntate. Presencia divina. Busca la presencia de Dios. Y dice que Dios restauró a Elías dándole nueva dirección. Cuando le dice, aliméntate. ¿Qué le mandó el Señor? ¿Qué le mandó Jehová Dios a Elías? ¿Qué le mandó? Mandó carne. Se la mandó con un cuervo. Y directamente adentro del hoyo. Y él se alimentó. Y bueno, él escuchó como una voz que decía, sal fuera. Y el Señor lo llamó en 3 cosas básicas, importantes. Hasta que él escuchó un sonido suavecito, apacible, y él entendió que esa era la presencia de Dios. Entonces él salió. Le dio nueva dirección. Ahora, ¿qué nos enseña con Elías? Hermanos, algo profundo. Y déjenme decirle que no todo cansancio espiritual se resuelve solo reprendiendo los demonios. Es decir, en nuestra congregación casi no pasa eso, te reprendo demonio. Demonio de aburrimiento, fuera en el nombre de Jesús. Aburrimiento de mente, fuera. De cansancio, fuera. Me estoy durmiendo, fuera. Demonio. No solo así se reprende, no solo así se resuelve el problema. El problema algunas veces también se resuelve que Dios restaura de una manera integral al cristiano. Dios te restaura. ¿Entiende, hermano? El enemigo, Satanás, usa la acusación para producir desánimo. Otro es de los argumentos y los cosas que tiene Satanás para poder desanimar. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí, dice Juan, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí la palabra acusador implica condenar continuamente. Señalar fallas. Satanás sabe que se usa mucho el señalamiento para inculcar tu falla. Él sabe que te va a debilitar si no eres fuerte. Y Satanás usa elementos para señalar nuestras fallas continuamente del uno y del otro. También Satanás usa la palabra acusador, o él usa esta palabra para él mismo propiciar culpas constantes. Te hace sentir culpable. Tú no lo mereces. Eres culpable. Señala tus fallas. Y también él es estratégico. El enemigo es estratégico. Satanás usa estrategias para desanimar. Satanás le recuerda al creyente. Mire lo que le hace a Satanás recordar al creyente. Tu pasado. Tu pasado. Le recuerda sus errores. Tus fracasos. Y también tus caídas. Mira cuántas veces has caído.
Entonces, el cristiano piensa. Cuando él actúa de esta forma, él piensa y dice, Dios ya no puede usarme. Por mi culpa, por mi pasado, por los señalamientos y por las críticas. Y dice, no sirvo. Porque en la mente del cristiano que está desanimado, Satanás le está metiendo una frase, nunca cambiarás. ¿Entiende? Tú nunca vas a cambiar. Siempre estarás comiendo de mi mano, tal vez. Entonces eso produce parálisis espiritual. Te paraliza. Quieto. Parálisis espiritual. Pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque dices, ya hasta pena me da salir a la calle. No puedo salir ni con mi Biblia. Quiero hacer una oración, no me dejan. Quiero predicar, tampoco por... ¿Entiendes? Entonces eso es pérdida de identidad. ¿Y qué termina haciendo el hermano? Abandono del ministerio. Termina abandonando el ministerio. Soy un fracasado, ya no pude nada, pues mi autoestima está abajo, baja. Entonces aquella persona termina abandonando el ministerio. Se va. Satanás usa el desánimo porque el desánimo abre la puerta a la incredulidad. El ejemplo de Israel. Números 13 y también el capítulo 14, no lo vamos a leer, solo vamos a mencionar Números capítulo 13 y también el capítulo 14. Ahí habla de los espías. ¿Se acuerdan cuando escogieron algunos de los israelitas y vayan a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios nos prometió? Y entonces ellos fueron. Y lo que miraron fueron hombres gigantes, hombres fuertes. Entonces, cuando estos hombres regresaron a dar la noticia a Israel, a Moisés, dice que el pueblo se desanimó. ¿Cómo vamos a poder con esta gente? Nos van a destruir. Entonces, esto logra presionar espiritualmente. Entonces, Israel se sentía presionado, o lo que llamamos nosotros como la progresión espiritual en la mente. ¿Por qué? ¿Qué miró Israel? Las circunstancias que había más allá, que no era fácil. ¿Qué más miró Israel? Bueno, perdieron la fe y comenzaron ellos a murmurar. Moisés, ¿para qué nos trajiste? Vamos a morir. Bueno, estamos hasta aquí. Y murmuraron. Y quisieron regresar a Egipto. Mejor regresemos. Entonces, perdieron en ese momento la tierra prometida. Entonces, el desánimo puede hacer, hermano, que una persona abandone las promesas divinas. Cuando tú te desanimas, abandonas las promesas divinas. Ya no la tienes. El enemigo te metía en tu mente que no vale la pena. Ya. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que busca Satanás con el desánimo? Buscar cómo cansarte. Buscar cómo cansarte. Buscar cómo cansar a los santos. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, escribió. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero aquí hay algo muy interesante que el profeta Daniel proféticamente habló, y a los santos del Altísimo quebrantará. La expresión quebrantará implica que Satanás quiere desgastarte. ¿Entiende? Como predicador, como
evangelista, como ministro, como director de canto, como orador, como todo, lo que quiere es desgastarte. ¿Me explico? Desgastarte. Me está desgastando. ¿Qué es lo que quiere Satanás con quebrantar? Porque dice quebrantar a los santos. Una palabra profética. Quiere agotarte, hermano. Quiere agotarte. Quiere consumirte lentamente. Quiere consumirte. No, ya no puedo. Ese Dios que yo no lo puedo dejar. Es que ese coso yo no lo puedo dejar. Es que ya no, yo no puedo. Y ahí estoy. Entonces estás en la iglesia con un pie y con el otro en el mundo. Entonces él quiere consumirte lentamente. Entonces el enemigo muchas veces no nos va a destruir de golpe, que te va a agarrar como antes, que mataba, no. Él te va a desgastar poco a poco. Y es lo que ustedes pueden observar, cómo es el desgaste lentamente. ¿Por qué? ¿Cómo te va a desgastar? ¿Cómo puede Satanás desgastarte a ti como cristiano en la iglesia en este siglo? Problemas continuos. Cuando tienes muchos problemas en tu casa, en tu trabajo, en todo, problemas continuos, él quiere desgastar. Él también desgasta con retrasos. Él te va retrasando. Él te va retrasando. Te retrasa. Antes venías continuamente a la iglesia, pero ya desde algún tiempo para atrás no fuiste un día, no fuiste otro día, te hiciste dominguero y le estás dando más ámbito a tu trabajo. Eso te produce desánimo. Entonces, los problemas familiares que tenés en tu casa, los retrasos que muchas veces pasan, hermano, y las luchas prolongadas, ¿cuál es el resultado? Decepciones repetidas, de decepciones. Caes en decepción. Entonces el cristiano ya va entre Camagüey y elote, cayendo que levantando. Oren por mí. ¿Qué aquí? Va a dirigir, hermano, no, y si dirige es por compromiso, no por intensamente espiritual, que lo va a hacer con gozo, con alegría, como cantábamos ahora. ¿Vas a predicar? Sí, por compromiso. Y aquí no es así, hermano. Entonces el enemigo te va a desanimar porque estás actuando por compromiso. O sea, para que me miren, tal vez. Para que me miren que todavía estoy fuerte, pero por dentro. Entonces, decepción repetida, hermano. Ahora, según las escrituras, Satanás tiene una arma secreta, que es hacer perder la esperanza. Esa es el arma secreta que tiene Satanás en el desánimo, hacerte perder la esperanza. Dice Salomón, Proverbios 13:12. Mira lo que dice. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El hombre más sabio dijo, la esperanza que se demora es tormento al corazón. Entonces el enemigo intenta convencerte, amigo cristiano, que nada cambiará. Nada cambiará. Dios te olvidó y nunca verás la respuesta de Dios. Satanás entiende algo muy poderoso, hermano. Satanás entiende que mientras haya esperanza, todavía hay fuerza. Porque eso es lo que se espera. Dice que lo que se pierde de último es la esperanza. La esperanza. Ahora, fíjate bien. El mismo Cristo enfrentó ataques de desaliento. Amén, hermano. El mismo Jesús en Mateo 4
Mateo 4, no lo vamos a leer, Mateo 4, pero dice que después de 40 días de ayuno, ¿qué tuvo Jesús? Cuando él terminó de ayunar 40 días, ¿qué pasó con Jesús? Venía con hambre. Venía con hambre. Satanás vino a tentar a Jesús porque después del ayuno que él tenía, necesitaba alimento porque su cuerpo estaba debilitado. Él estaba espiritualmente bien con Dios, pero su carne estaba débil. Entonces salió al encuentro Satanás y le dijo, bueno, la Biblia dice que si conviertes estas piedras en pan, él lo hará. Porque venía con hambre. El enemigo suele atacar en esos momentos difíciles. Y fíjate bien, ¿en qué momento te puede atacar Satanás? Primero, te cansa. En el cansancio, ay hermano, es que vengo cansado. Hoy no voy a llegar porque estoy cansado, ¿viste? Me fui a trabajar. Si te agarra Satanás. Dolor. Estoy enfermo. Dolor. Entonces la gente dice, hermano, no llegué porque es que estaba enfermo. También pérdida. Estás perdiendo. Vulnerabilidad emocional. Vulnerabilidad emocional. Eres vulnerable a las emociones. Cualquier cosa te desanima. Te cortó la chavala, ya no quería hacer nada en las cosas del Señor. ¿Entiendes? Tuviste problemas con tu esposo, ya no quiero hacer nada. Ahora, aquí te voy a decir algo muy importante. Aquí te voy a decir algo muy importante que Satanás también usa y no te das ni cuenta. No podemos servir al Señor con obstáculos, hermano. Porque eso también produce pérdida. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora, síntomas espirituales del desánimo. Aquí ponte mucha atención, por favor. Los síntomas espirituales, hermano Julio. Todos. Un cristiano bajo ataque de desaliento suele experimentar, primero, pérdida de pasión espiritual. Ya no disfrutas. No, ya no voy a la iglesia, es que para qué, ya no disfruto, yo no quiero saber nada. También la pérdida, pasión espiritual de no poder disfrutar la oración, ya no ora. Eso es un conato espiritual, de que ya no quieres orar. No, ya no quieres orar, hermano. ¿Verdad? A mí me gustaba mucho un hermano X. Él me decía cada vez, hermano, me dice, yo voy en la calle y de repente me conecto con Dios. Yo estoy en la cama y de repente me conecto con Dios. Y dice que yo voy en el bus, hermanito, y de repente me conecto con Dios y comienzo a orar. Y mire, me siento gozoso, me dice, me siento alegre, fortalecido porque he hablado con mi Dios. Eso es bueno. Entonces, ya el cristiano desanimado ya no disfruta, tú ya no oras como antes, te da igual. Entonces, un cristiano que no disfruta la oración, un cristiano que se ha alejado de esto, andas al sol y al viento, vulnerable completamente. También ya no disfruta congregarse. Ya no lo disfruta. Hermano, ¿y qué pasó? No te... Ay, no, es que aquí... Ah, de verdad que sí, vení yo, los cristianos. Ya no disfruta congregarse. Es todo lo mismo. Ya no disfruta leer la Biblia. Ya un cristiano cansado, pérdida de pasión espiritual, ya no lee la Biblia y la carga la Biblia. ¿Qué le anda en el cel? Está bien.
Hermano, me dijo alguien, ¿y por qué usted no ocupa la Biblia solo? Pues aquí dándole. Se me hace más fácil todo. Porque uno cuando ya supera los 15 ya va menguando su visión. Y ahora aún con esto, la letra es pequeña. Entonces se me hace más fácil. Y se me hace más fácil buscar los textos, me hace más fácil buscar mis temas. Todo se me hace más fácil. ¿Entienden? Entonces ya no disfrutamos leer la Biblia. 2, cansancio constante. Aunque duermas, sigue agotado interiormente. Es decir, estoy cansado, pero quiero dormir. Pero cuando tú duermes, aún así te sientes agotado, ¿sí o no? No recuperas tu estado de ánimo en concepto al agotamiento, porque no estás durmiendo. 3, pensamientos derrotistas. No puedo, ya no vale la pena, no voy a cambiar. 4, aislamiento. Se aparta de la comunión. Entonces un domingo pasado andaba repartiendo el jugo de la vid y muchos no toman la cena del Señor. Se apartan de la comunión, hermano. ¿Y por qué no? No, hermanos, es que fíjese que esto, es que fíjese que lo otro, y que allá, y por eso no lo tomo. Pierde la comunión. No sabes que Satanás te está atacando, estás desanimado y ni sabes aún que lo estás haciendo. Se aparta la comunión. Número 5, frialdad espiritual. Una frialdad espiritual. ¿Qué significa? Bueno, que pierde sensibilidad hacia Dios. Y eres muy sensible, no quieres escuchar de Dios. Viene el hermano, no estoy. No es cierto. Pérdida de sensibilidad hacia Dios. Ahora, acá. ¿Cómo vencer el desánimo bíblicamente? ¿Cómo vencer? Fíjate bien. Primero, volver a la palabra de Dios. Escuchen, hermano. Volver a la palabra de Dios, porque algunos dicen, ¿qué hago, hermano? Bueno, aquí está el primero. Volver a la palabra de Dios. Dice Romanos 15:4. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y aquí la palabra restaurar es tu mente. Aquí, tu mente. Número 2, orar aunque no haya fuerza. Aunque no quieras orar, ora. Mira lo que dice David, Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hermano, David se predicaba a sí mismo. ¿No te has predicado a ti mismo? ¿No te exhortas a ti mismo? David lo hacía. Entonces a veces la victoria comienza, como dije, hablando al alma. La verdad de Dios. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue? A ver, levántese, hijo mío. ¿No querés orar? No, vaya a orar. Y ahí es donde uno toma fuerza al alma. ¿Qué pasa, varón? ¿A dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy derrotado? ¿Por qué estoy fracasado? No. Usted se me levanta ahorita. Así se hablaba David. Se predicaba él mismo. Número 3, permanecer en comunión. Fíjate que el aislamiento fortalece el desánimo. Y la iglesia, aunque no lo crean, es medicina espiritual. La iglesia del Señor. Número 3, recordar las victorias pasadas. David lo recordó. David recordó cuando agarró un león y lo mató. David recordó cuando agarró a el oso y lo mató. David recordó cuando estaba enfrente de Goliat. Agarró una piedra y lo mató. David recordaba cada momento de sus victorias, porque las victorias anteriores son muy importantes. Y la memoria espiritual fortalece la fe. No. Acordate que yo antes era así. Acordate que Daniel antes estaba animado. Acordate que antes aquí. Levántese. Eso le pasaba a David. También, número 5, esperar en Dios. Isaías 40:31.
Dice el profeta, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y aquí la palabra nueva fuerza, mire lo que implica: intercambio de fortaleza, renovación sobrenatural de parte de Dios. Así que David está diciendo, Dios no solo da fuerza, Él reemplaza el agotamiento con poder nuevo. Cuando tú miras, renovado tu fuerza. Cuando tú miras, hermano Julio, volviste al camino. Dios no va a desampararte jamás ni nunca. Porque el desánimo es una guerra mental. Segunda de Corintios 10, 4, 5. El apóstol Pablo enseña, segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, escuche, a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos. Las batallas muchas veces ocurren en la mente. Y cuando eso esté pasando, hermano, agárrese su cabeza, verá cómo la tiene de caliente. Porque su cerebro está batallando. Es una guerra. Satanás lanza pensamientos, mentiras, imaginaciones, interpretaciones falsas. Y el creyente debe discernir, rechazar mentiras diabólicas y satánicas, reemplazar con la verdad bíblica. ¿Entiende, hermano? Y por eso, en la Biblia encontramos ejemplos bíblicos de hombres que vencieron el desánimo. José, por ejemplo. Traición y presión. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Gobernó Egipto. David, persecución. ¿Cuál fue el resultado? Llegó al trono. Pablo, golpes, cárceles. ¿Cuál fue el resultado? Terminó su carrera espiritual. Job, pérdida extrema de sus bienes. ¿Qué pasó? Dios lo restauró y le cuadruplicó lo que tenía. Nehemías, el que leímos, oposición constante. ¿Cuál fue el resultado después de todo? Reconstruyó los muros de Jerusalén. Y aquí quiero hablarte rápido de una verdad profunda, hermano. El desánimo muchas veces procede del rompimiento espiritual. Fíjate bien. Por ejemplo, hablamos de victoria, grandes victorias. Y muchas veces hay en eso cansancio, silencio, oposición, lágrimas, guerra interna. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Identifica ataques, hermano. Cuando percibe algo grande, que viene de parte de Dios, él identifica, él busca la manera. Mira que en la iglesia del Señor nos estamos proyectando desde este año, entonces es algo grande lo que nosotros estamos planeando para el Señor, entonces vienen ataques. Y por eso muchos hombres bíblicos fueron atacados antes de su propósito. Y aquí te voy a mencionar algunos y tú identifícate. Moisés, antes del Éxodo. ¿Qué pasó con José? Con Moisés. No lo mandaron al desierto. David, antes del reino. José, antes del gobierno, lo vendieron sus hermanos. Fue esclavo, pero él fue gobernador de Egipto. Jesús, antes del ministerio público, ¿qué pasó? No lo mataron. A Jesús lo mataron. Entonces el creyente no debe vivir gobernado por emociones intensas. Porque la fe no depende del estado emocional en que yo me encuentro. Ay, que hoy estoy feliz, hoy estoy contento, por eso voy a dar una prédica y por eso voy a dirigir aquí y voy a hacer allá. No es de emociones. Ya te voy a explicar por qué. Habacuc 3, 17, 18. Mire lo que pasa aquí. Por eso el cristiano y todos los que servimos a Dios tienen que estar parados donde sea. Escuche. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aunque la higuera no florezca. Habacuc decidió confiar en sí, aún sin resultado visible.
¿Sabe cómo se llama eso? Madurez espiritual. Seguir creyendo cuando las emociones no te ayudan. Y quiero concluir aquí. El desánimo es una de las armas más sofisticadas que tiene Satanás, porque ataca. El desánimo, escuche, te ataca la mente, te ataca la esperanza, te ataca la fe y te ataca la perseverancia. Tú decides. O continúas apagado o continúas desanimado, pero ya sabes lo que va a hacer Satanás. El enemigo quiere detener al creyente antes de que cumpla su propósito. Pero la Escritura nos enseña que Dios fortalece al cansado, levanta al caído, restaura al abatido, sostiene al débil. El desánimo no significa que Dios abandonó al creyente. Muchas veces significa que el creyente está en medio de una batalla espiritual importante. Hermano, Satanás pelea más fuerte contra aquellos que están más cerca del propósito de Dios. Va a batallar más sobre esos cristianos. Por eso quiero terminar mi tema de hoy citando las palabras de Cristo en Juan 16:33. Vaya conmigo a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Un aplauso para la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Vamos ahora. Amado Padre, gracias por tu palabra. De la manera más sencilla, Señor, queremos expresar tu voluntad hacia mis hermanos y de esa manera podernos retroalimentarnos. Si aquí hay un hermano desanimado, te pedimos que esta palabra le haya ayudado a su vida. O sea, hay un hermano que ha caído y anda lejos, restaurarlos. Levántalo para que él comience a dar fruto digno de su arrepentimiento, de su fe, y que no sea vulnerable a las tentaciones. Señor, bendice tu palabra, que quede en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.